Hola, buenas tardes, bienvenidos queridos alumnos en esta penúltima sesión de nuestra materia Pedagogía 2. El día de hoy vamos a abordar algunos contenidos que nos van a ayudar a enfocar los procesos de desarrollo-aprendizaje que muchas veces situamos fuera del aula, fuera de nuestros contextos escolares. Acuérdense que cuando abordamos la temática del currículum y los diferentes currículum que tenemos o que visualizamos dentro de la práctica educativa, hablamos acerca del currículum no formal. El día de hoy vamos a tocar a qué se refiere ya de manera concreta esta parte del currículum y cómo las actividades extracurriculares de algún colegio, de la escuela, universidad, de alguna de las carreras que tornan en torno al estudio, bueno, pues son de suma importancia para adquirir la experiencia que muchas veces se necesita desde la práctica. Y no es menos también realizar estas actividades, pues desde los inicios de la educación básica. Recordemos que las actividades extracurriculares en su práctica, pues hacen que el alumno, hablando de niños, adolescentes o jóvenes, puedan llevar una experiencia educativa más allá de lo teórico, sino más práctica. Bien, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Primero entendamos que las actividades extracurriculares, pues son todas aquellas que un docente, una institución decide realizar fuera del marco formal de los estudios, es decir, de los planes y programas de estudio que tenemos ya de una u otra manera regidas bajo pues todo un currículum, ¿sí? Y estas actividades extracurriculares pueden ser desde los deportes, desde los clubes, desde un voluntariado, desde proyectos de investigación, etcétera. Aunque el día de hoy nos vamos a centrar en tres en particular, que son las visitas escolares, que son las excursiones y los campamentos. Recordemos que las actividades extracurriculares ayudan a a desarrollarnos y al alumno también de una manera más integral, porque pues es una experiencia práctica en la cual participa tanto el docente como el alumno. Al participar en estas actividades, el alumno, ya sea de educación básica, media superior o universitario, pues desarrolla de una manera más competente estas habilidades sociales, habilidades emocionales y cognitivas, y esto le permite explorar áreas de interés fuera de la carrera o fuera de la educación básica. Si bien es cierto, recordemos que la educación infantil pues tiene como objetivo el desarrollo global de los niños y la educación media superior y superior pues gira en torno a la profesionalización de los alumnos de una carrera o en el caso de media superior, podamos entender aquellos que son como bachilleratos tecnológicos que pues también buscan que a través de la experiencia pues los alumnos puedan aprender. Es importante que entendamos que en el aprendizaje se asimila mucho mejor y se aprende de una manera más entretenida, podemos decirlo más divertida o estimulante e interesante para los alumnos, con un aprendizaje significativo cuando esto se vuelve a través de la experiencia. Las excursiones, los campamentos o las visitas escolares, pues son actividades que usualmente hemos tomado como parte de la currícula no formal en las instituciones educativas. Y bueno, se trata de que esta técnica educativa e instructiva también permita a los alumnos aprender viendo, aprender observando, escuchando las cosas por sí mismos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un aprendizaje que se torna al contexto rural, cuando los alumnos participan en la elaboración de procesos de agricultura, procesos de materias primas, pues aprenden de una manera más significativa. Al igual si estamos hablando en una educación urbana,
pues obviamente cuando estas visitas escolares se realizan, por ejemplo, algunas instituciones o empresas de fábricas, pues no es el simple hecho de conozco el producto que realizan o, eh, o un museo o una institución de asistencia social, sino que viven la experiencia del cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, hay empresas como la Bimbo, como Coca-Cola, que permiten que los alumnos puedan ir a sus espacios para poder ver el proceso que se realiza en sus productos. Y bueno, pues ello hace también que dentro de esas excursiones o visitas guiadas, los alumnos no solamente conozcan el proceso del producto, sino también aprendan en la elaboración, aprendan información nutrimental, aprendan condiciones sanitarias, logística, etcétera, y esto les permite pues asimilar de una mejor manera los contenidos, asimismo valorar la importancia del trabajo. También en este tipo de visitas pues tiene un objetivo lúdico, ya que una excursión, un campamento, una visita escolar, pues supone que sea un día en el que el alumno lo disfrute, que sea inolvidable, obviamente, pero desde el grupo, desde el respeto, desde los saberes que son necesarios para una buena convivencia entre ellos, porque pues todas estas actividades sí o sí se tienen que organizar, tienen que tener una logística bien elaborada por parte de las instituciones para poder llevarlas a cabo y todo con una finalidad educativa. Eh, Cuando hablamos de un aprendizaje que es desde la experiencia, podemos tomar de referencia a Vygotsky, que es uno de los autores que con su visión constructivista desarrolló pues un concepto en el cual nos habla sobre el entorno social del niño o del alumno y o el medio ambiente que le rodea, ya que éste le sirve de información y de apoyo para el aprendizaje. ¿Por qué es importante tomar como referencia a Vygotsky? Bueno, porque el aprendizaje social e interactivo para los alumnos le es mucho más significativo a un aprendizaje meramente teórico. Supongamos que en la educación básica se está trabajando un contenido que son instrucciones, elaboración de productos, publicidad. Yo creo que a partir de aquí también podemos realizar estas visitas. Inclusive en la actualidad con todo este acceso a Internet, podemos realizar visitas escolares guiadas a través de Internet, también como otra de las experiencias para los alumnos, no solamente lugares que son cercanos a nosotros, sino lugares que inclusive son desconocidos. Para Montessori nos dice que los niños se construyen a sí mismos a partir de elementos del ambiente. Y obviamente, pues el niño va a tomar como referencia aquello que le rodea y aquello que le es significativo. Pestalozzi hacía hincapié en la preparación del profesor, que tiene que estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. Decía que el profesor necesita tener la ilusión por la enseñanza, estar al servicio del niño, del adolescente, del joven, aprender de él y juntos intentar crear una comunidad. ¿Por qué? Porque entonces aquí podemos ver que la comunidad educativa pues se ve como un espacio local donde también interactúa con la comunidad local, con aquella comunidad que en su seno pues tiene lugares de los cuales los alumnos pueden aprender, lugares donde o instituciones que pueden abrir las puertas para que los alumnos puedan recorrer estos espacios y les pueda servir de mucha ayuda en su aprendizaje. Recordemos que estos recorridos pues llevan a descubrimientos personales y únicos para los alumnos. Supongamos que se hace una visita con un fin cultural a un museo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, al Panteón de Belén, al Instituto Cultural Cabañas, inclusive al centro histórico, porque hay muchos alumnos que no conocen estos espacios. Inclusive hay personas que no conocen su propia ciudad,
qué esconde la ciudad en estas instituciones que albergan esos espacios sociales y culturales. Y a partir de ahí ellos descubren contenidos, descubren un aprendizaje más significativo. ¿Qué les dicen las pinturas? ¿Qué les dicen estos espacios? ¿Qué les dicen los museos? Las mismas construcciones desde la parte de arquitectura, matemática, todo esto, pues obviamente cuando el docente prepara bien una visita, tiene que vincularlo a los contenidos que realiza dentro de una situación didáctica. Recordemos que este espacio de la comunidad debe ser para todos ese espacio que conozca el niño, porque a veces hablamos en educación básica, por así decirlo, en tercero de primaria específicamente se habla de la entidad donde vive el niño y va descubriendo estos espacios que son culturales, sociales, económicos, inclusive políticos, para que conozca el lugar donde vive y que no llegue a una edad superior desconociendo su entorno social y el porqué de esas instituciones, de estos espacios que de una otra manera recrean el aprendizaje. Como les mencionaba, son tres aspectos que necesitamos considerar: las visitas escolares, las excursiones y los campamentos. Recordemos que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede programar de muchas maneras. Lo más importante es darle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes la oportunidad de preguntar, de examinar, de estudiar, es decir, avivar y animar su curiosidad por ciertos temas, así como tomar ciertos materiales y elementos útiles para estos temas, animarles a que puedan relacionar contenidos, a que puedan observar, a que puedan probar y experimentar cosas nuevas a través de estas visitas, excursiones o campamentos. Los niños con las excursiones pueden aprender a ser diferentes y eficaces investigadores, es decir, ven las cosas inmediatamente de la realidad. Por eso les crea interrogantes, preguntas sobre lo que se exhibe delante de sus ojos. Si los llevamos a un museo, bueno, el porqué de de estas piezas arqueológicas, el porqué de estas pinturas, por qué están tallados de esa manera, de dónde vienen. Simplemente si, no sé si alguno de ustedes ha visitado el sitio arqueológico de Huachimontones, como en ese mismo sitio pues se esconde toda una cultura que los alumnos pueden descubrirlo desde sus espacios de museo, desde sus espacios de áreas verdes, inclusive poder ver el espacio como una naturaleza que está en su entorno. Obviamente, a través de estas actividades, los alumnos trabajan más cómodamente, pues se acostumbran a tomar notas de la realidad que se les muestra, una realidad que es socionatural, una realidad que es cultural, es histórica. Más tarde, pues obviamente ellos crean sus resúmenes, las simplifican, las evalúan, las comparan y sacan sus propias conclusiones. Y a partir de ahí existe este aprendizaje significativo, pero también grupal, porque comparten sus experiencias. Mediante estas salidas se trabaja y se le da la importancia al diálogo, mediante el cual se motivará el intercambio de ideas y pensamientos, pues obviamente con una finalidad concreta. ¿Cuál es? La de alcanzar un acuerdo, la de lograr una decisión y crear un conocimiento. Todo esto pues con la intención de enseñarles a pensar por sí solos y enseñarles valores como el respeto a lo diverso, a lo diferente, el valor a la responsabilidad de las cosas, a la tolerancia y a la empatía con otros. Estas salidas, pues obviamente cuando decimos por qué es importante el diálogo, porque a partir de ahí los alumnos pueden experimentar, por ejemplo, una salida al parque, podríamos dialogar sobre lo que han visto y de la manera de cómo cada alumno ha visto su propio entorno. También se puede trabajar mediante preguntas que son generadoras, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos escuchado, por qué se ha visto de esa manera, esta parte sociocultural que muchas veces los niños que salen de su casa a la escuela, de la escuela a su casa, desconocen que están dentro de las ciudades.
o realidades que emergen dentro de las ciudades. Como vemos, pues obviamente estas salidas escolares, a través de ellas se intenta motivar, pues obviamente la inteligencia emocional de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son inteligentes emocionalmente en la medida de que ellos pueden mejorar su propia motivación hacia las cosas, hacia el aprendizaje. Y esto, cuanto más motivados estén los alumnos, pues mayores serán sus emociones y mayor será el aprendizaje que adquieran a través de estas actividades. Recordemos que el ser humano aprende a responsabilizarse, a no hacerlo desde la primera etapa de su vida, sino en el transcurso, porque pues va viendo, va aprendiendo a partir de la prueba y error. Por ello, todo esto pues nos va a llevar a nosotros a la verdadera educación, que no consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa. Es decir, cómo nosotros a través de estas visitas vemos esa oportunidad para promover pues la empatía, el altruismo. Hoy en día existen muchos jóvenes que desde las preparatorias, desde los bachilleratos, inclusive desde los centros universitarios, eh, generan este tipo de actividades altruistas en el cual pues no solamente son las visitas escolares o guiadas, sino son también estas visitas a las personas que viven en situación de calle, a instituciones donde están las personas de la tercera edad, niños en alguna institución que los acoge y bueno, inclusive a los centros de salud, a los seguros. Y esto pues obviamente también para ellos es otra manera de aprender, no solamente desde el museo, desde el teatro, desde aquellas actividades que son tradicionalmente conocidas como visitas, sino también poder tocar la realidad de las ciudades y a través de ellas aprender. Creo que cuando hablamos de empatía, pues es lo mejor que podemos realizar en nuestros centros educativos. La empatía solamente se puede dar cuando el alumno no es que se ponga en el lugar del otro, sino sienta con el otro lo que está pasando en la ciudad. Cuando ve a una persona en situación de calle, una persona que es vulnerable ante sus condiciones, a los niños mismos que pueden estar trabajando en las avenidas, en algunos parques, y bueno, todo esto a los alumnos les genera un aprendizaje más significativo, real, vivencial, pero también modifica ciertas conductas o ciertos pensamientos que se tienen ante estos hechos, ante estas situaciones. También se busca con ellos, pues obviamente, esta autonomía personal del alumno, porque como consecuencia de esa autonomía, el niño pues logra la responsabilidad, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, esto podemos asimilarlo a través de lo que nos dice Piaget, ya que para una integración correcta y una modificación de los conocimientos previos, es imprescindible que los alumnos puedan crear relaciones significativas entre sus conocimientos que poseen y las que van a adquirir a través de la experiencia, es decir, de su entorno social. Y a través, pues, de esas excursiones, visitas, salidas escolares, podemos, como docentes, lograr el establecimiento de dichas relaciones, ya que esto motiva a los alumnos a, a jugar, a expandirse, a relacionarse de una manera más cercana con su entorno y a descubrir cosas nuevas. También les permite, obviamente, socializar. ¿Por qué? Porque recordemos que el individuo, inclusive en nuestros salones, en nuestras aulas, en nuestros entornos escolares, los niños no son individuales, sí o sí están aprendiendo de manera conjunta. Entonces, el alumno cuando socializa a través de estas excursiones, pues socializa de tal manera que esto le aporte algo más significativo para conocerse mejor, para también crear una cierta personalidad. Recordemos que las salidas tienen como objetivo, pues, facilitar la convivencia, el conocimiento propio de los alumnos, porque inclusive podemos tener alumnos que no interactúan en nuestros salones de clase, pero que en estas salidas sí lo realizan.
O también podemos observar aquellos aspectos conductuales que no realizan dentro de nuestros salones, pero que sí los manifiestan al sentirse fuera de ellos. Entonces, todo este proceso nos ayuda a nosotros también a propiciar ciertas actitudes de participación, de colaboración, pero también de mucho respeto ante estas actividades escolares, extraescolares. Posibilita también el intercambio de información. ¿Por qué? Porque al trabajar en equipo, al realizar una visita escolar, les permite a los alumnos que sean capaces de combinar esa información que tienen cada uno. Si estamos visitando un museo, culturalmente los alumnos han de conocer algo. Si bien es cierto, a lo mejor no conocen obras de artistas y esto va a depender mucho de la edad, pero sí pueden poder correlacionar entre lo que ven, lo que escuchan. Y a partir de ahí, pues ellos van a potenciar esta, este aprendizaje, esta información para poder comunicarlo, para poder socializarlo y así van a hacer este intercambio de ideas en un proceso de enseñanza-aprendizaje que los va a llevar pues simple y sencillamente a recrear que su entorno social siempre está con ellos y que siempre les da un significado de lo que se vive. García Carrasco afirma que encontramos en las salidas escolares además un carácter compensador de desigualdades sociales, ya que no todos los niños tienen las mismas oportunidades de conocer cosas nuevas y de ampliar su mundo. Son también las salidas escolares oportunidades, no siempre fáciles, de contribuir a la formación educativa de los padres y hacerles partícipes de la vida escolar de sus hijos e hijas. Estas actividades son muy motivadoras tanto para los niños como para las familias, ya que en la medida en que participan sienten la educación de sus hijos más cercana. De esta manera se estrecha el contacto entre las familias, el profesor y los niños y niñas. Todo esto, ¿por qué? Porque prepara una educación para la vida adulta. Si bien es cierto que entre estas oportunidades que no las pueden tener todos los alumnos, estas salidas, como bien nos dice el texto, nos permiten que el alumno vaya más allá de lo que conoce, ¿sí? Eh, y cuando hablamos de oportunidades, también en esta igualdad de oportunidades podemos considerar que no todos los alumnos realizan estas visitas por las condiciones económicas. Muchas de las visitas que se realizan requieren pues de cierta economía, de cierta estabilidad desde la renta de un camión, desde pagar entradas, porque hay lugares que sí es necesario pagarlos, desde poder realizar la logística en cuanto a sus comidas, en cuanto a lo que van a utilizar, hay algunas instituciones o colegios que no van con su uniforme, sino que portan alguna playera significativa. Entonces, todo eso implica también costos y que muchas veces dentro de las familias no les es posible. Y aún se ven mejor organizadas estas experiencias cuando lo realizan los jóvenes, porque de otra manera los jóvenes tienen una mejor autonomía. De hecho, si nosotros podemos observar ciertas experiencias, cuando les hablaba hace un momento de el altruismo, muchos jóvenes estas experiencias los convierten como como proyectos de transformación social. Por ejemplo, jóvenes que de la preparatoria que se juntan para limpiar un parque, para limpiar un río. Me acuerdo mucho de la Universidad del Valle de Temajac, que cada año se organiza para realizar estas actividades altruistas. Creo que el año pasado la preparatoria se organizó para poder ir a limpiar el lago de Chapala. Entonces, fíjense cómo estas pequeñas acciones pues hacen que los alumnos aprendan. ¿Por qué? Aprenden a cuidar su entorno, aprenden a valorar el cuidado del entorno desde el no realizar acciones que afectan a nuestro medio ambiente. Obviamente se divierten, aprenden creativamente, salen de esta zona de confort que los encierra, pues paredes, aulas, escuelas y que llevan este aprendizaje a un contexto meramente social. ¿Qué dificultades podemos encontrar en las salidas escolares? Bueno, la primera dificultad que vamos a encontrar es la organización.
sí o sí una organización de una salida, de un campamento, que puede ser un fin de semana o toda una semana, o una visita escolar, sí necesita cierta organización. Si no la existe, esa es una primera dificultad, porque no podemos realizar estas actividades extracurriculares de la noche a la mañana. Todo se tiene que planear. La parte económica, la parte de un recurso también didáctico que sea intencionado. Estas visitas no pueden salirse solamente de como un paseo, sino que sean intencionados. Ahora también es importante considerar que los protocolos que tenemos para educación, por lo menos básica, no sé, media superior cómo están los protocolos, pero sí o sí la Secretaría pues pide que seamos más cuidadosos en esas actividades. ¿Por qué? Porque también podemos pensar que en una salida podemos vivir o presenciar ciertos accidentes, accidentes que inclusive han sido catastróficos para algunas salidas escolares que son fuera de la ciudad y que también necesitamos mucha responsabilidad ante ello. ¿Cómo podemos organizar estas experiencias? Bueno, las salidas o excursiones, campamentos o visitas escolares son parte importante del proyecto curricular de las escuelas, de las instituciones, pero también dentro de la planificación que realizamos entre colegio o que realiza el docente para abordar ciertos contenidos. Para una mayor eficacia, pues obviamente es importante combinar una metodología que esté basada en la experiencia activa del niño y bueno, es indispensable que esta metodología considere ciertos aspectos pedagógicos. ¿Cómo podemos realizar esta aplicación didáctica? Bueno, la aplicación didáctica es indispensable, nos dice Pestalozzi, que la escuela es un contexto que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el profesor y los alumnos. Es el más importante, pero no el único, ya que, por ejemplo, las salidas escolares ayudan a la adquisición de los objetivos educativos. Simplemente estas salidas que pueden ser también en nuestras mismas colonias, cuando hablamos del entorno natural y social, ahora que con este cambio curricular y las metodologías propuestas por la Secretaría de Educación, que en específico habla de una metodología que es el aprendizaje-servicio, donde los alumnos puedan experimentar a través de estas actividades esta oportunidad de aprender con la comunidad, no solamente aprender de la comunidad, sino aprender con ella misma. Entonces, pequeñas actividades que inclusive se pueden realizar en lo cercano de las inmediaciones de nuestro centro educativo. Primero necesitamos de una contextualización. ¿Por qué? Porque si vamos a planear una salida, como les mencionaba hace un momento, no tiene que ser una salida solamente meramente recreativa, sino que es necesario contextualizarla, por qué queremos realizar esta salida y de qué forma va a abonar hacia los aprendizajes de nuestros alumnos. Ahora que se está trabajando por proyectos en educación básica, pues cuando se habla del trabajo por proyectos, se habla de que necesitamos problematizar la educación. Y el problematizar, pues obviamente, si estamos tomando como ejemplo, trabajando un contenido que sea de ética, naturaleza y sociedades, donde se hable de los ecosistemas, de los seres vivos, de la contaminación, de los efectos producidos por el cambio climático. Bueno, todo esto lo podemos contextualizar hacia las problemáticas muy particulares de nuestra escuela y de nuestra comunidad. Aquella, por ejemplo, la falta de agua, la falta de limpieza de espacios públicos, en las calles que pueden estar llenas de basura, etcétera. Y a partir de esas pequeñas acciones, los alumnos pueden realizar esta metodología que es aprendizaje-servicio. También es indispensable considerar la temporalidad, en qué tiempo lo vamos a realizar, qué objetivos tenemos mediante estas salidas, qué contenidos vamos a abordar con estas salidas. Porque si bien es cierto, tenemos que abordarlos desde una perspectiva educativa, qué contenido nos está abonando dentro de esta salida, excursión o campamento. ¿Cuáles son las competencias básicas que los alumnos van a adquirir o van a desarrollar?
y en la educación básica cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje que van a desarrollar ellos a través de estas visitas escolares. La metodología, como les mencionaba hace un momento, ya tenemos una metodología específica que es la de aprendizaje-servicio y a partir de ahí entonces podemos planear estas situaciones extracurriculares y que pueden ser didácticas también para nosotros. Y por último, las fases, es decir, estas etapas que va a llevar nuestras visitas, excursiones o campamentos, cómo se va a ir desarrollando. Ustedes van a tener una actividad referente al contenido abordado de este día, no sin antes terminar nuestro contenido. A manera de conclusión, y lo que hemos visto a lo largo de la exposición, pues es la importancia que tienen las salidas escolares como un recurso motivador para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, inclusive para los centros universitarios, ya que contribuyen a la consecución de su educación integral. De la consideración que se le da a la actividad del niño, adolescente o joven, surge la enseñanza activa en la que tiene un papel fundamental como artífice de su propia educación. Por ello, las salidas escolares son el método más apropiado para poner en práctica la enseñanza activa e intuitiva de nuestros alumnos. Muy bien, alumnos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en nuestra sesión? En un primer momento, una vez que ustedes visualizaron el contenido de mi video, pues como de costumbre, recuerden dejar un comentario en la parte inferior, ya que cuenta como asistencia de la clase. En un segundo momento, en la plataforma Classroom, como también ya es de costumbre, vamos a realizar nuestro foro en torno al contenido abordado. Y en un tercer momento, ¿qué es lo que vamos a integrar en nuestro cuadernillo digital, en nuestro cuaderno de evidencias? Bueno, vamos a realizar una simulación de una salida desde una situación didáctica. Pueden ustedes apoyarse desde la metodología aprendizaje-servicio. De hecho, si lo hacen de esa manera es mucho mejor y sería excelente que lo abordaran desde la metodología aprendizaje-servicio, un contenido, llámese de cualquier campo formativo o en el caso de los que trabajan en educación media superior, de algún otro objetivo que asocie su asignatura que eh, imparten en el caso de educación básica para preescolar o primaria, bueno, pues sería el grado, el grupo y el campo formativo. Pueden abordarlo desde lenguajes, por ejemplo, voy a planear una situación didáctica, la visita a un museo desde lenguajes. O voy a planear una salida escolar hacia el zoológico de Guadalajara, por lo cual voy a tomar como referencia el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, porque pues se habla sobre el entorno, el cuidado de los seres vivos, etcétera, etcétera. O voy a realizar una, más que salida o visita escolar, voy a organizar que los alumnos puedan salir a mirar a su comunidad y poder colaborar con ellos, a, por ejemplo, tener los espacios más cuidados, espacios públicos. Ah, pues vamos a recoger la basura, lo vinculo con el campo formativo de lo humano a lo comunitario. Y todo esto lo vamos a planear desde nuestra situación didáctica. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bueno, desde este aspecto, lo contextualizamos, le damos tiempo, marcamos qué objetivos, qué contenidos podemos abordar, cuáles son las competencias básicas, la metodología y las fases. También ustedes tienen la oportunidad de realizar esta actividad visitando un espacio virtual desde el salón. Hay algunos zoológicos que tienen visitas virtuales, hay algunos museos que tienen visitas virtuales y que también los podemos abordar de esa manera. Muy bien, pues de mi parte sería todo para este día. Les agradezco su amable atención y espero las actividades. Acuérdense que la próxima semana es la última clase que tenemos de manera virtual, por lo cual es indispensable que ya tengan completo sus actividades y en todos los videos hayan participado, así como en todos los foros. Si no lo han realizado, los invito a que pues lo hagan, ya que es parte de su calificación.
Recordemos que en mi materia yo no aplico examen. Entonces, como de común acuerdo lo realizamos, va a ser a través de la evaluación de las actividades, con un mayor porcentaje su cuadernillo, con otro porcentaje las interacciones en el foro y los comentarios que aparecen en mis videos en plataforma YouTube. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana.